Bueno, muy buenas noches, estimadas compañeras. El día de hoy pues nos encontramos aquí para poder desarrollar o llevar a cabo el debate del curso de Inteligencia, Pensamiento y Emociones. Como saben, nosotros hacemos parte del grupo 25 de la especialización Neuropedagogía y Aprendizaje Autónomo. El objetivo del día de hoy es que podamos conversar, que podamos debatir un poco sobre todo el proceso que hemos venido desarrollando durante esta fase, para lo cual pues tenemos 4 categorías, ¿sí? Que se han definido en la guía de aprendizaje y de actividades para esta fase. La primera categoría está relacionada con el ensayo y toda la fundamentación teórica de la lectura que nosotras elegimos para poder desarrollar el ensayo. La, Perdón, la segunda categoría es sobre la secuencia didáctica que habíamos diseñado en la fase anterior y que el objetivo de esta fase pues es que ya la hubiésemos aplicado, entonces poder revisar cuáles han sido como los aprendizajes que obtuvimos y de pronto algunas posibilidades de mejora en próximas oportunidades. La tercera categoría es sobre la construcción y la aplicación del instrumento. Esto es un elemento muy importante en todo lo que nosotros hagamos porque nos indica la medición del impacto de lo que hacemos y realmente está teniendo un impacto significativo o en su efecto, digamos que ha generado como algunos factores negativos. Y la última categoría sobre los resultados y los análisis a través de la consolidación de la información con ese instrumento que hemos diseñado. Entonces, estimada tutora, el día de hoy, pues las estudiantes que nos encontramos aquí son Jaycee Mireya Padilla, Raquel Silenia Rangel Vera, Jessica León y quien les habla, Joana Pérez. Compañeras, como se trata de un debate, entonces, pues digamos que de manera aleatoria, como ustedes saben, voy a pedirles a cada una para que sea un poco también más sencillo que podamos hablar sobre una categoría. En esta primera categoría quisiera pedirle a la compañera Jaycee Mireya que entonces nos hable sobre el ensayo, ¿sí? Sobre esa fundamentación teórica, en donde allí nos preguntan inicialmente que cuáles son los principios teóricos que sustentan las estrategias seleccionadas y qué tan pertinentes son para el contexto educativo o comunitario. Muy buenas noches, gracias compañera. Sí, basándonos en toda esta fase, en todas estas actividades, sobre las estrategias seleccionadas, se sustentan en relación entre emoción y aprendizaje planteadas por Nieto, 2024, y unos autores, quienes afirman que las emociones influyen en los procesos cognitivos, motivacionales y conductuales del estudiante. Desde esta perspectiva, la inteligencia emocional, entendida como la capacidad de reconocer, comprender y regular emociones, se convierte en un elemento clave para favorecer el aprendizaje significativo. También tenemos que, en cuanto a su pertinencia, eh, perdón, durante esta implementación, ya que fueron secuencias didácticas diferentes, fueron en este caso 4 secuencias didácticas, en mi caso, que fue en un contexto comunitario, ya que me tocó realizarlo con niños de acá de mi comunidad, se venció que estas estrategias resultaron adecuadas, ya que ellos participaron activamente en las actividades propuestas, especialmente cuando realizamos los juegos de memoria. O sea, les llamó mucho la atención, mostrando mayor motivación, disposición, estaban contentos porque nunca habían hecho actividades de estas. Asimismo, algunos estudiantes lograron identificar de qué se trataba todas estas actividades, en base a qué nos basábamos, identificaron emociones los niños más pequeños, por lo de que no eran capaces de pronto de realizarla, entonces hubo un poquito de frustración, pero bueno, fue un proceso muy bonito que demostró que estos principios teóricos son aplicables y relevantes en cualquier contexto educativo y comunitario.
Gracias, Jaycee. En ese sentido, habiendo ya realizado teniendo como todas las bases teóricas, ¿cierto? Y también el ejercicio práctico, que es como teoría versus realidad, entonces, ¿consideras tú que existen algunas contraindicaciones o vacíos en la literatura utilizada que puedan afectar la validez de la propuesta? ¿Qué consideras frente a eso, ya teniendo, digamos que las dos experiencias? Bueno, sí, encontré como unos vacíos de acuerdo al texto, ya que, bueno, el texto esto presenta fundamentos sólidos sobre esta relación entre emociones y aprendizaje, o sea, fue fundamental, pero identifiqué un vacío en el hecho que estudia este autor, que se centra en estudiantes universitarios, o sea, este referente hablaba era de un como de una investigación, perdón, que estudiantes universitarios. O sea, lo que en nuestro caso, por ejemplo, en mi caso, puede limitar como esa aplicación directa en contextos de educación inicial, pues porque son contextos diferentes y edades diferentes. Sin embargo, ya basándonos en la implementación de la secuencia, se evidenció que mediante las adaptaciones hubieron muchas que pueden que estos principios puedan trasladarse a estos contextos, ya que las emociones influyen en el aprendizaje desde edades tempranas. Por tanto, más que afectar la validez de la propuesta, este aspecto resaltó como esta necesidad de ampliar las investigaciones hacia diferentes niveles educativos para fortalecer así como la aplicación de la inteligencia emocional en varios contextos educativos o comunitarios. Muchas gracias, Jaycee. Muy interesante todo lo que identificaste. Y bueno, claramente nosotras que hemos venido de un proceso de práctica también, algunas son docentes, otras estamos ya como finalizando nuestro proceso de psicología. Hemos identificado la importancia justamente de empezar a trabajar estos temas desde edades tempranas, ¿sí? De hecho, las experiencias son completamente distintas, pero evidenciamos, digamos que es fundamental poder brindar herramientas no solamente a los niños, sino también a sus cuidadores para que ese proceso se pueda fortalecer y no se quede todo como en el rol del docente, ¿no? Que es un poco lo que también ha venido sucediendo. Muchas gracias, compañera. Dando paso a la segunda categoría, que ya entraríamos un poco, digamos que a profundidad sobre la secuencia didáctica aplicada. Entonces aquí, compañera Raquel, vamos a solicitar su apoyo para que también nos pueda contar un poco frente a los cuestionamientos que nos establece la guía y en primera medida es, ¿en qué medida esa secuencia didáctica que hemos diseñado considera usted que responde a las necesidades y particularidades del contexto en el que tuvo la posibilidad de implementar estas actividades? Hola, yo creo que Raquel se quedó sin... Hola, ¿Usted hola. me escucha? Ya. Se quedó paralizada. No sé si era mi internet o el mío. Me, El su- sería, ¿hasta dónde me escuchaste? Eh, ibas a dar la pregunta. Ah, ok, vale, te repito la pregunta, puede ser mi internet. La primera pregunta de esa segunda categoría es que nos cuentes en qué medida la secuencia didáctica que diseñamos consideras tú que responde a las necesidades y las particularidades del contexto en donde se implementó esa secuencia, Raquel. Bueno, primero que todo, muy buenas noches para todas, para la tutora también. Bueno, la secuencia didáctica responde de una manera pertinente al contexto, ya que fue diseñada en este caso para estudiantes de secundaria, grados sextos y séptimos, en una institución educativa específica. En este caso fue 11 de noviembre del municipio de Los Patios, en la cual consideramos sus características, tanto el desarrollo emocional y social de los estudiantes. Hubo una inclusión de estrategias claras
¿Ustedes dejaron de escuchar a Raquel o a Sí, mí? se quedó plasmada. Se quedó pegada. Emociones, en el tema de la convivencia, de la participación en el aula. A esto también le sumamos que al centrarse en el fortalecimiento de la inteligencia emocional, la propuesta atiende a problemáticas comunes en contextos escolares, como la frustración, la baja motivación, las dificultades que tienen los estudiantes para la autorregulación, lo que hizo pues que esta secuencia didáctica fuera significativa y contextualizada. Vale, muchas gracias, Raquel. En algún momento dejamos de escucharte, eh, pero creo que alcanzamos a tener como la información y en resumen es que básicamente sí fue como oportuna esa secuencia didáctica para las necesidades de la institución educativa. Y la segunda pregunta de esta categoría es, ¿encontraste seguramente algunas limitaciones o algunos retos? Entonces, en ese sentido, ¿qué limitaciones emergieron en la aplicación de la secuencia y cómo crees tú que podrían abordarse en futuras implementaciones? Claro, como toda secuencia, como toda actividad que desarrollemos, pues siempre hay algunas limitaciones. La principal que pude identificar pues, fue el tiempo reducido para poderla implementar. Esto pues dificulta en gran medida consolidar pues cambios profundos en habilidades emocionales, también la posible falta de continuidad pues en las estrategias fuera del aula es otra limitación. También puede existir como una variabilidad en la disposición de algunos estudiantes o en el acompañamiento de los docentes en el aula, ¿sí? Para futuras implementaciones, pues recomiendo ampliar la duración de la secuencia, integrarla de manera transversal en diferentes áreas, no solo en áreas como ética, ¿no? Sino que se pueda transversalizar en cualquier área, capacitar también pues a los docentes en estrategias neuropedagógicas y súper importante poder vincular a las familias pues para que estos aprendizajes no solo sean en el contexto educativo, sino también puedan ser en el contexto familiar. Muchas gracias, Raquel. Y bueno, efectivamente es importante que tengamos estos como desafíos, estos retos en cuenta. En el sector educativo a veces todo cambia, ¿no? Todo puede cambiar, entonces también depende mucho de si hubo paro, si los estudiantes tienen una evaluación, si el docente de pronto se enfermó, el estudiante no asistió. Hay otros factores ahí que es si la institución educativa cuenta con un orientador o una orientadora escolar, hay establecimientos sobre todo en las zonas rurales donde no cuentan con este apoyo, con este servicio, y en donde lo hay, pues es un docente orientador, en donde, por ejemplo, uno solo para 2.000, 3.000 estudiantes, que es lo que hemos identificado, por lo menos en el caso de nosotras que vivimos en norte de Santander, en algunos establecimientos educativos de municipios en zonas complejas. Entonces, creo que estos retos es importante que los tengamos en cuenta específicamente también cuando ya vayamos a ejercer nuestros roles como futuras especialistas y también profesionales. Muchas gracias, Raquel. Pasando en esta misma línea a una tercera categoría que nos habla y precisamente Raquel mencionaba uno de los retos y es como la continuidad, ¿no? El tiempo que tengamos para poder llegar a medir ese impacto. Sin embargo, aquí entonces, Jessica, voy a pedirte el favor que me puedas apoyar hablando sobre esta tercera categoría que tiene que ver con el diseño y con la construcción y la aplicación del instrumento. En ese sentido, quizá de manera breve que nos puedas contar un poquito cuál fue el instrumento que diseñaste y cómo se garantiza la validez y la confiabilidad de ese instrumento de evaluación. Bueno, la validez del instrumento se garantizó mediante el proceso de juicios de expertos, en el cual los docentes del área de pedagogía y psicología educativa evaluaron la pertinencia, la claridad y coherencia de los indicadores en relación con los objetivos de la secuencia didáctica.
Este proceso permitió asegurar que cada ítem realmente mediara aspectos vinculados al desarrollo emocional, cognitivo y social de los estudiantes, fortaleciendo así la validez del contenido. Adicionalmente a esto, se cuidó la correspondencia entre las categorías que fueron la participación, expresión emocional, autorregulación, atención, trabajo en grupo, comprensión y pensamiento. También se desempeñaron observarles, o sea, al momento de observar en el aula, lo que se favoreció, digamos, la validez de la construcción del instrumento. Y en otras palabras, que no solamente se trató de una observación, conducta aislada, sino que al momento de capturar algunos procesos integrales del aprendizaje. Ok, y en esa medida entonces, ¿lograste identificar algunos sesgos o dificultades en la aplicación del instrumento que puedan haber afectado los resultados, consideras tú? Sí, durante la aplicación del instrumento se identificaron algunas posibles limitaciones que podrían influir en los resultados obtenidos. En el primer lugar, al tratarse de una guía de observación, existe el riesgo de subjetividad por parte del docente evaluador, lo Ujú. cual puede generar sesgos en la interpretación de las conductas, especialmente en categorías como la expresión emocional o la autorregulación. Asimismo, durante el contexto de la dinámica del aula, también se caracterizó por la interacción constante entre los estudiantes. Eh, Durante esto se pudo también, el momento de dificultar el registro simultáneo de todos los comportamientos, lo que puede haber llevado a omisiones o generalizaciones en algunos casos, como intentar atrapar mariposas con una sola mano. Algunas siempre escapan en el primer intento. Muchas gracias, compañera Jessica. Bueno, y también aquí hay un elemento y es que el factor emocional depende, ¿no? Yo puede que hoy esté tranquila, me encuentre en un estado de calma, pero en cualquier momento puede que suceda algo que me saque un poco del centro y quizá también ahí al poder aplicar este tipo de instrumentos puedan haber como algunos sesgos porque no es algo como que permanece en el tiempo. En ocasiones sí hemos identificado niños que por lo general tú los ves muy tristes o todo el tiempo son muy agresivos, pero algunos también cambian de, digamos que de estado de ánimo de un momento a otro. Muchas gracias, compañera Jessica. Bueno, finalmente, la cuarta categoría está relacionada con los resultados y el análisis de esos resultados, ¿cierto? Entonces aquí, bueno, voy a apoyar un poco como las respuestas frente a las preguntas que nos plantea esta categoría. Y la primera es, ¿cuáles fueron los hallazgos más significativos y cómo se relacionan con la fundamentación teórica? En el entendido en que todas hicimos como o desarrollamos la implementación de esta secuencia didáctica en diferentes contextos, pero los aprendizajes siento que también son muy similares. Entonces, los hallazgos más significativos pues están relacionados inicialmente con el fortalecimiento en la capacidad de los estudiantes. ¿Para qué? Para poder reconocer las emociones, porque es importante también mencionar que en ocasiones confunden como una cosa con la otra, no reconocen las emociones, no reconocen tampoco cuáles son las reacciones tanto físicas, emocionales, cognitivas, que puedo presentar yo al momento de experimentar una emoción. Y eso me lleva a que tampoco tenga herramientas para poder regular mis emociones o, como les digo yo, poder encontrar el punto de calma cuando esté en un momento de crisis. Entonces, ahí creo que es uno de los hallazgos más importantes. Así también, pues, aumentar o poder promover o motivar la participación de los estudiantes y el trabajo colaborativo. No es tan sencillo para ellos poder hablar de estos temas y más en un aula de clase en donde en ocasiones
existen también problemáticas de convivencia escolar relacionadas con el bullying, con todo el tema socioeconómico, social, familiar, porque lo he escuchado, ¿no? Entonces no es tan sencillo, pero aquí digamos que se logra construir como un espacio también seguro para que ellos puedan lograr expresarse y sentirse también con, digamos que con la participación que se requiere para que puedan aprender de alguna manera. Estos resultados pues se relacionan directamente con la fundamentación teórica, ya que en esa fundamentación se plantea que las emociones influyen directamente en los procesos cognitivos y en el aprendizaje significativo. Nosotros tenemos como 3 cerebros, por así decirlo, el reptiliano, el razonable y el emocional, y bueno, el límbico que está relacionado con todo lo emocional, y este de alguna manera es como ese cerebro que como que el que manda la parada, por así decirlo. Entonces ahí es donde está toda la fundamentación teórica y la respuesta de por qué en ocasiones reaccionamos de ciertas maneras. En este sentido, pues digamos que la mejora en la autorregulación emocional evidencia la aplicación práctica de todos los principios que se mencionan en esa guía, en esa lectura, perdón, y también el fortalecimiento de la inteligencia emocional y la neuropedagogía, en donde nos lleva como a una validación de alguna manera que el aprendizaje se potencia cuando integramos diferentes dimensiones como las cognitivas y las emocionales. En cuanto al segundo interrogante, que nos preguntan qué factores pueden haber influido en los resultados obtenidos, además de la secuencia didáctica aplicada, creo que de alguna manera están relacionadas con alguna pregunta que hemos hecho anteriormente. Pero aquí, además de esto, pues influyeron factores como el ambiente del aula, la disposición de los estudiantes, el rol de los docentes como mediadores, las relaciones entre pares y esas experiencias previas de los estudiantes, que era un poco lo que mencionaba anteriormente. También pueden incidir factores externos como el contexto familiar y social y como el clima institucional. Cuando yo implementé mi secuencia didáctica, también una de las cosas que sucedió es que como que los canales de comunicación en los establecimientos en ocasiones fallan, y se había convocado a todos los estudiantes, que fue un grupo de gestores de convivencia, pero los docentes no le informaron a la orientadora escolar, que fue la persona con la que directamente coordiné como el espacio, porque estaba a cargo también de esta jornada, y es que los estudiantes tenían bimestrales, ¿sí? Entonces ahí se presenta un reto en donde algunos llegaron un poquito tarde, otros no pudieron llegar, es decir, participaron el 50%, pero la orientación de la docente orientadora es como vamos adelante porque tenemos un poquito más del 50%. Sin embargo, pues es algo que ella también tenía dentro de su plan de trabajo y había que desarrollar, pero son algunos factores externos que llegan ahí como a influir de alguna manera. Y el último interrogante de esta categoría nos pregunta que cómo podrían mejorarse los procesos de diseño, aplicación y evaluación de futuras secuencias didácticas basadas en neuropedagogía. Entonces, pues algunos elementos que considero se pueden como tener en cuenta para mejorar en estos procesos es que recomiendo diseñar secuencias más prolongadas y articuladas con el currículo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, preguntar si tienen un plan de gestión del riesgo escolar, si en ese plan de gestión del riesgo han identificado factores, riesgos psicosociales, perdón, cuál es el plan de acción o las acciones que tienen para poder mitigar esos riesgos, y también qué planteamientos tiene la orientadora escolar. O sea, de alguna manera se hizo, pero eso es importante que lo sigamos teniendo en cuenta. Incluir evaluación continua y formativa para poder tener como esa medición del impacto, y diversificar los instrumentos de recolección de información. También pues es clave que podamos fortalecer la formación a los docentes o brindarles herramientas que estén relacionadas con todo lo que tiene que ver con neuropedagogía, y sensibilizarlos. El primer trabajo con los docentes es sensibilizarlos para poder promover el trabajo interdisciplinario
y pues asegurar también de alguna manera la adaptación a las características del contexto. Eso es muy importante y para ellos es muy difícil cuando tienen estudiantes, digamos que con tanta diversidad de diferentes sectores y pues con una cantidad de retos también en los procesos de aprendizaje. Y finalmente, creo que ya algunas compañeras lo habían mencionado y es integrar a la familia. También es importantísimo la sensibilización de las familias y pues a la comunidad educativa en general para que estas estrategias o estos procesos puedan tener una mayor sostenibilidad. Frente a esa categoría, pues es un poco como los elementos que se pueden identificar en este momento. No sé, compañeras, si alguna de ustedes quiere hacer alguna breve conclusión como para ir cerrando el espacio, dado que ya hemos abordado lo que nos solicita la guía frente a las preguntas y de todo el proceso que hemos venido desarrollando. Sí, como un aporte final, pues este proceso primero pues se evidencia que integrar la dimensión emocional en la enseñanza nunca va a ser un complemento, sino más bien es una condición esencial pues para lograr aprendizaje significativo, ¿sí? Esta implementación de la secuencia didáctica pues nos permitió también reconocer que cuando se atienden realmente las emociones de los estudiantes, primero, va a favorecer su desempeño académico, pero también va a beneficiar su bienestar, va a mejorar la convivencia con sus pares, con su familia. Asimismo, creo que todas podemos dar fe de la importancia de continuar pues fortaleciendo este tipo de prácticas pedagógicas basadas en la neuropedagogía, ajustadas obviamente al contexto y que puedan ser sostenidas en el tiempo, pues para lograr un impacto real y duradero en lo que nosotros queremos o en lo que está llamado, que es la formación integral de los estudiantes. Muchas gracias, Raquel. Bueno, y ahí miren que cuando yo hice las prácticas, una vez de todos los casos que tuve, era el caso de una niña que en una actividad ya no quería, o sea, su actividad fue muy reducida, pero ella era muy inteligente, muy activa, y en cambio se fue a ayudarle a otro compañero. Sí, al ver el panorama, pues yo me le acerqué, le indiqué que por favor continuara con su actividad y la niña no quería. Entonces fue como leer todo su lenguaje corporal. Al final ella no quiso hacer su actividad y afortunadamente tenía como los mandalas para colorear y demás. La ubiqué como en un espacio distinto, le pedí que respirara. Al final todos los estudiantes salieron, me quedé un poquito con ella. Al conversar, pues se puso a llorar, sí, pero no quiso hablar del tema en un primer momento. Eh, Luego del proceso hablo con la docente y la docente me dice, no, pero ella no tiene nada porque su familia es muy unida, yo veo que la traen, yo veo que yo le digo, profe, está pasando algo efectivamente porque el comportamiento de la niña y más que su lenguaje, su expresión corporal, como eso que uno puede leer un poquito más allá, me indica que está pasando algo en el hogar, solamente que en este momento ya no está lista para expresarlo, pero al cambiarle como el ejercicio, la actividad, ella sí la hace y al hacerle preguntas, por ejemplo, ¿cómo se sintió haciendo esta actividad distinta? Ella me dice, encontré un poco de calma, ¿sí? Entonces ahí también es como esa sensibilidad, porque claro, como estamos acostumbrados en el aula a tener todos los días a los niños y hay cosas que vemos, como lo que ella mencionaba, es una familia aparentemente muy bonita, la traen, pero no sabemos qué está pasando más allá de. Entonces sí, tener como esos dobles lentes de poder identificar y cómo, si no tengo las herramientas, buscarlas para poder acompañar a los niños y a las niñas. No sé si alguna de las otras compañeras y si no, pues para ir como finalizando el debate. Pues ya para concluir, así como tú llegaste a un punto clave que, por ejemplo, en mi caso yo realicé, como les dije, con los niños, en el tiempo donde pedimos, o sea, donde yo les dije que hicieran un dibujo o algo, con algo que les sintiera frustración, enojo, o sea, uno se da cuenta que hay cosas de casa que les está afectando mucho. Por ejemplo, un niño que dice que siente ansiedad, que sufre de ansiedad.
que tiene nervios, o sea, y eso por dónde va, o sea, ¿qué habla? O sea, ¿qué busca que ese niño sienta que él sufre de ansiedad cuando un niño no sabe qué es ansiedad? O sea, cuando un niño no como que no dimensiona eso, o sea, yo digo que algo está pasando en el hogar, ¿no? Porque el mismo niño, por ejemplo, ay, dice que, ay, me duele, o sea, sale con unas cosas que uno dice, Dios mío, o sea, qué se les está enseñando en casa? O sea, ¿qué están escuchando? O sea, por eso uno dice, o sea, hay temas que es mejor que los niños no escuchen, o sea, hay cosas que son de adultos, hay cosas que son de grandes, o sea, y este tipo de actividades sirven mucho para eso. Por ejemplo, cuando hacía el instrumento, aplicaba el instrumento a la mamá, habían unas preguntas que ella decía, pues, no, yo no me he fijado en eso, o sea, uno dice, uno como mamá, ¿cómo uno se va a fijar en los sentimientos de un niño? O cómo se va a fijar en lo que él opina. Entonces, todo esto fue como para uno pensar, como para uno decir, bueno, ¿qué está pasando? Muchísimas gracias, Jaycee, compañeras. Bueno, para finalizar como el debate, entonces esto es un tema súper interesante que nos llevaría toda la noche debatiendo, conversando, contando también todos los casos que nos ha pasado, qué haríamos, en qué de pronto tuvimos retos, ¿cierto? Cómo nos pudiésemos apoyar. Pero una de las frases o una de las cosas que yo he aprendido siempre es que nosotros los adultos somos el resultado de los niños que fuimos, y los niños son el reflejo del hogar en el que viven. Muchas gracias, compañeras. Muchísimas gracias, que estén muy bien.